la relación que se establece entre el compositor y la directora, el proceso de trabajo, en fin, si os conocíais anteriormente, si no os conocíais, si se genera confianza. Pues mira, me acuerdo de la anécdota de, parece ser, entre Toscanini y Ravel. Entonces, Toscanini estaba ensayando el bolero de Ravel y llegó Ravel al ensayo y se sintió todo indignado porque lo llevaba un tempo muy rápido. Y entonces le dijo, ese no es el tempo. Y entonces le dijo, ese es el tempo, el que marco yo, soy el director. Y dijo, es la única manera en que esta obra se soporte. Bueno, creo que acabaron muy mal. Mejor que no pasen estas cosas, mejor que no pasen estas cosas. Lo importante es no creerse nadie y que no haya divismos, ni por parte del compositor ni por parte del director. Aquí cada uno está a hacer su trabajo y no es más que eso. Es decir, hay toda una imaginería y un mundo de snob, de pose, de actitudes. Y para nada, para nada, para nada. El compositor tiene que dejar al maestro que haga su trabajo. Por ejemplo, antes hablaba Isabel, pues efectivamente, claro, si está el compositor y puede asistir al ensayo, pues fantástico. Pero no en el primer ensayo, hay algo que uno ya ha aprendido con los años. No se te ocurra aparecer el primer día a primera hora cuando empiezan a solventar un montón de problemas que no tienen nada que ver con la obra. Y tú estás de más allí, estás poniendo nerviosa a la gente, estás molestando. Déjales que lean la obra, que se organicen, que hagan ellos. Entonces tú llegas al final y echas la sal y la pimienta y nada más. Pero ya se ha cocido el asunto, ya está cocido de hace tiempo. Y no molestar y no interferir. Y estupendo. En el caso de Isabel ha sido un placer, una gozada y fenomenal, tanto en el terreno personal, el terreno profesional. Y por supuesto quiero aprovechar, por si después ya no hay ocasión, porque estoy muy contento cómo funciona la Orquesta 430 desde el primer día. Es una orquesta magnífica y hay una estructura detrás muy sólida del mantenimiento y del soporte de esa orquesta que yo lo he puesto por escrito en alguna ocasión, es una referencia y un modelo a imitar en la comunidad autónoma. Es decir, las cosas buenas hay que decirlas. Esa orquesta funciona muy bien, muy bien. Como empresa, profesional y como instrumento artístico, en los dos ámbitos. Yo hago eco de lo que ha dicho Juan del funcionamiento de la Orquesta Vigo 430 porque, aparte, quiera o no quiera, la relación entre el compositor y el director también tiene luego que ver con la relación con la orquesta. Y yo creo que en este caso el cóctel va a ser exitoso porque, bueno, le dirigí ya en un concierto y me sentí comodísima. El modo de trabajo que tienen es súper, súper bueno, una autosuperación increíble. Y luego ya, si el compositor, que en este caso es Juan, pues estamos escuchando cómo habla y bueno, el encuentro que tuvimos casual en Murcia, donde pudimos hablar más profundamente de la obra, pues también fue muy fluido. Y yo personalmente, cuando me encuentro a algún, que me ha pasado también, me encuentro a algún compositor que por lo que sea no encaja mucho con mi personalidad, lo siento, es que ya no veo la obra igual, ¿no? O sea, ya no puedo, o sea, la voy a trabajar, por supuesto, voy a intentar que funcione al 100%. Pero esto es una implicación también emocional, porque somos personas y al fin y al cabo es música hecha por una persona, música estudiada por una persona y música que se va a ser tocada por una persona. Así que creo que las relaciones son importantísimas para que no sea excelente, sino excelentísimo el resultado. ¿Cómo veis la música clásica, el panorama en España después de toda esta crisis del COVID-19? Yo espero que la nueva normalidad llegue pronto y yo creo que la gente está deseando hacer música, está deseando volver a tocar y esas ganas de volver a los escenarios se va a reflejar para bien. Ya las condiciones en las que tengamos que volver pues se verán, pero por lo menos ese puntillo de ganas de trabajar va a estar, es por algo positivo. Yo soy optimista
muy positivo desde el primer día. Yo creo que todo esto va a pasar y tengo mucha fe en el futuro. Yo como tengo muchos años, o empiezo a tener bastantes años, me corresponde tener fe en el futuro porque tengo bastante menos futuro del que tiene Isabel. Isabel es normal que, lógicamente, le preocupe. Yo ahora estaba pensando, bueno, el papel de los directores. Yo hablaba con algún director de orquesta estos días y me decía que, bueno, todos los conciertos que había suspendido, en fin. Pero yo sí veo un elemento positivo para la música en concreto, que es recuperar repertorio muy maravilloso, interesantísimo, de pequeño formato, de camerístico, tanto del repertorio del siglo XIX y siglo XVIII como del siglo XX y del siglo XX. Y a ver si dejamos los compositores de andar haciendo tanto ruido y nos centramos un poco más en la música pura. Quiero decir que a ver qué va a pasar si mañana ya no tenemos a disposición todo el aparato ahí para hacer mucho mal. Pues habrá que hacer Mozart, habrá que hacer Haydn, y habrá que hacer obras de pequeño formato. Y bueno, y por supuesto música de cámara, toda la que se debería de estar haciendo desde hace muchos años y se ha dejado de hacer. Llevamos muchos años que estamos obsesionados con programar grandes obras y venga Mahler, las orquestas, y venga el gran repertorio posromántico, que es maravilloso, por supuesto, ¿no? Es el gran poderío sinfónico de los grandes, mucho Bruckner y Mahler y Shostakovich, etc. Pero hay que hacer Mozart, y hay que hacer Beethoven, y hay que hacer Mendelssohn, y hay que hacer Brahms, y hay que hacer música maravillosa del siglo XX, de Britten, de Bartók, obras para un grupo de cuerdas, para un grupo más instrumental más reducido. Eso no le va a quitar trabajo a Isabel. Isabel va a seguir teniendo trabajo el que quiera, porque es fantástica. Pero es una ocasión para replantearse obras de otro formato. ¿Cómo veis la educación musical en España actualmente y qué se podría hacer para mejorarla? Yo lo que ahora que he llegado al mundo profesional he echado en falta es que no nos hayan dicho más cosas en el momento en el que tenían que habernoslas dicho. Es decir, cuando salgáis a la llanura, a la estepa, pues os pasará esto, os podrá pasar lo otro, no os asustéis porque es normal, os pegaréis muchas leches, hay mucha competencia, mucha gente muy buena y es muy difícil. Entonces tú acabas ahí como pues, alguien muy feliz, acaba la carrera, y entonces ¿qué? Pues ahí es donde yo eché en falta pues, que nos dijeran cuáles eran nuestras opciones, si no podíamos vivir de tocar, cuáles eran las otras opciones, cómo se entra a una bolsa de trabajo, qué es lo que te van a pedir para unas oposiciones, el tema de los temarios de las oposiciones que parece un tabú, todo ese tipo de cosas a mí no me lo han dicho. Me ha pasado por experiencia de toparme con la pared una y otra vez y por cosas que hablo yo con mis compañeros y mis amigos. Y luego también, lo segundo y último que iba a decir es que nos educan para ser solistas. Ya no el director de orquesta, sino en las especialidades instrumentales, nos educan para ser solistas y esa es el 10% de la realidad, si no menos. No te educan para formar parte de un colectivo, de una orquesta, y eso es un gran fallo, porque la mayoría de puestos de trabajo a los que tú puedes hacer va a ser de formar parte de una orquesta y no como solista. Y ya está. O la docencia. Me parece que nadie va enfocado a la docencia, ¿no? Muy interesante. Comparto lo que habéis dicho. Hay una cosa que es fundamental y es que nadie entra en un conservatorio a estudiar pensando ni en que va a ser profesor de conservatorio, ni en que va a ser instrumentista de una orquesta, que son las salidas lógicas, porque la de solista, yo creo que el porcentaje de 10 es muy generoso, el porcentaje debe ser de 0, no sé cuántos, ¿no? Y claro, eso tiene que ver efectivamente, los tres hemos ido al conservatorio porque queríamos estudiar música, porque queríamos tocar un instrumento, porque queríamos saber cómo estaba hecha la música, porque queríamos hacer música.
Nada más, ¿no? Que uno no entra con usted, yo quiero ser director de orquesta, yo quiero ser violinista, concertista de violín, pues bien, espere que vamos a empezar por la escala, ¿no? Todo eso es cierto. Yo vuelvo a lo que dije antes de la visión positiva del futuro. Como yo soy mayor, pues me corresponde deciros que, y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, que hace 50 años, que es medio siglo, es el tiempo que hace que yo estaba en el conservatorio estudiando. Si vosotros veis un conservatorio de hace 50 años con lo de ahora, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Es cierto que se hablaba mucho y se habla del lo que era el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que era el único conservatorio superior que había en España hace 50 años, ¿no? Bueno, estaba el del liceo también. Pero, y yo tuve muchos profesores que lógicamente se habían titulado en el Conservatorio Superior de Madrid. Y entonces te hablaban de aquella época dorada y maravillosa, en los años 40, años 50, pues te hablaban de gente impresionante que eran profesores en el Conservatorio de Madrid. Claro, era el único conservatorio superior en España. Entonces, el director era Jesús Guridi, pedazo compositor, el señor Jesús Guridi. En fin, allí había gente muy potente. Ahora, ¿qué pasa? Pues ahora tenemos casi 30 conservatorios superiores en España y tenemos cientos de conservatorios profesionales, tenemos una oferta inmensa. Yo creo que todo eso está funcionando muy bien, muy bien. Hemos conseguido unos conservatorios profesionales magníficos, magníficos. Y ya digo, no tiene absolutamente nada que ver. Yo que lo he vivido, llevo 50 años, yo entré en el conservatorio de 50 años y aún no salí de él. Y es así, llevo observando como un espectador privilegiado todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos 50 años. Si hace 50 años era así, estoy seguro que dentro de 50 años la cosa va a ser infinitamente mejor. Porque no es cierto que cualquier tiempo pasado fue mejor, no. Cualquier tiempo pasado fue peor, siempre. Sobre todo en lo que tiene relación con los derechos sociales, con el estado de bienestar y con las políticas de bienestar, que están muy vinculadas, lógicamente, a la educación. Hace 50 años no existía un tablón de anuncios ni una asociación de alumnos en el Real Conservatorio de Madrid. Si te suspendían, te ibas para casa y no tenías derecho a reclamar nada. Hoy tienes todo un estado de derecho puesto a disposición de la educación. Entonces, infinitamente mejor, con lo cual el futuro va a ser muy bueno. Y yo creo, para terminar, que yo pondría más el acento en la educación musical en el régimen general que en los conservatorios. Donde tiene que trabajarse mucho la educación musical es en la educación primaria y en secundaria. No nos olvidemos que en primaria los maestros de música es una especialidad. Y hay, tienes que no es casualidad, es decir, los grandes países se identifican por lo que apuestan por el deporte, por los idiomas y por la música. Son los tres elementos diferenciadores. Entonces, yo pondría mucho el acento en la formación musical, la formación artística en general y la musical en particular, en las etapas de la enseñanza obligatoria, en primaria y en secundaria, especial. Para preparar públicos también, que hay que preparar públicos. O sea, ya siempre pensamos en los músicos, pero como nos quedemos sin público, yo me echo a temblar. Eso sí que me preocupa del coronavirus, que la población que tenemos de público en los conciertos son unas edades tan mayores y esa gente, como se quede confinada en casa y no vaya, yo no sé quién va a ir a nuestros conciertos. A los de las bandas sí, pero a los de la música sinfónica vamos a tener muy poco público. Entonces, hay que preparar públicos y eso hay que prepararlo en la enseñanza general, en la enseñanza obligatoria. Bueno, última pregunta, ya la habéis respondido, era ¿cómo es trabajar con la Orquesta Vigo 430? Una maravilla, es una maravilla en todos los sentidos. Desde Ana Novoa, que estará ahí, supongo, hasta cualquiera de los instrumentistas y, por supuesto, los directores que traen, que son la joya. Pues una maravilla. Yo creo que es un modelo a imitar, tienen todo mi apoyo y es una pena que no haya más 430 en Galicia y en España. Precisamente eso le dije a Javier, digo, jolín, es que este modelo podría imitarse en España y funcionaría, pero vamos, como un tiro, pues como está funcionando la orquesta. Y es un gustazo trabajar con esa gente en la oficina y los músicos que hay, los profesionales, los repertorios que montan, que programan, es una calidad increíble desde arriba
hasta el último de la fila. ¿Os parece si hacemos las preguntas de redes sociales? Para Juan, pregunta obligada. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Juan. Tortilla, siempre, con cebolla, sin cebolla, con chorizo, con jamón, con... Belén nos pregunta, ¿a qué edad empezaste a estudiar música? Oh, no lo sé, no lo sé. Mi padre era músico y mi madre cantaban y yo después de conocer un teatro, lo he contado muchas veces y no lo sé, no tengo conciencia de cuándo empecé a leer música. En casa había un piano, yo iba por allí, me ponía a porrear como un loco y iba aprendiendo, no sé cómo ni de qué manera, me iban enseñando. Luego sí, lo tenía en el conservatorio, pero vamos, no, muy pequeñajo, ¿no? De siempre, no sé, no me acuerdo. ¿Un compositor preferido? Un compositor favorito, venga, va. Pues voy a decir, porque ahora estoy en ello y estoy escuchando la discografía entera y creo que tiene un montón de influencias del postromanticismo que me encanta, sería John Williams. Eso es una pregunta muy, muy imposible de contestar. Me es más fácil contestar un compositor del siglo XX, porque ya estamos en el XXI y el XX me queda muy cerca. Y del 20 seguramente me quedaría con Bartók, con Bela Bartók. Del 19 es imposible. Para atrás igual, o sea, es muy complicado. Para Isabel, bueno, preguntaban a Isabel conservatorios que recomendarías para estudiar dirección. Bueno, a ver. Yo cuando estudié en Murcia recomendaba Murcia porque, claro, yo he estudiado allí dirección y mi profesor, José Miguel Rodilla, y bueno, Juan Miguel Romero, o sea, estuve contentísima y de hecho ha sacado un montón de generaciones de directores que a mi visión dirigen muy bien. Entonces, ahora mismo no lo sé, porque como no he pasado por todos los conservatorios y tampoco he hablado con toda la gente, creo que con mi conocimiento tampoco sabría decir uno. Yo sí que recomendaría que si puede, si tiene posible económico, que estudie fuera de España, ya sea la carrera o ya sea un máster, pero fuera de España la visión se amplía mucho y recomendaría eso. Sobre todo que buscara al director del que quiere aprender. Una virtud y un defecto como directora. Uy, pero eso no lo puedo responder yo. Eso lo puede responder la gente que le haya dirigido, no sé. Sí que los profesores me han dicho que como virtud y como punto también débil es que expreso muchísimo. Expreso con la cara, demasiado. Entonces, pues eso puede ser una virtud y un defecto también. O sea, si hay algo que sale mal, pues se me ve, o sea, se me ve. Y bueno, como defecto, que también puede ser una virtud, a la vez soy demasiado perfeccionista. Top 5 de óperas o música escénica que te encantaría dirigir algún día. A ver, como ópera, yo creo que tiraría a Wagner. La tetralogía del Oro del Rin, perdón, del Anillo del Nibelungo. Como obra escénica, yo creo que tiraría por los musicales, siempre. O sea, me encantaría dirigir Mi Saigón, Los Miserables, me encantaría dirigir El Príncipe de Egipto, que se acaba de estrenar en Broadway. Y luego también me encantaría dirigir Romeo y Julieta de Prokofiev. O sea, me encantaría dirigir los ballets rusos de Stravinsky y de Prokofiev. El Pájaro de Fuego, me encantaría. Sería una auténtica pasada. Para Juan nos preguntan, ¿el día o la noche? Cuando era joven, la noche. Ahora, a mi edad, el día. El día. Esta es para Isabel, compositor que más te gusta escuchar y compositor que más te gusta dirigir. Bueno, como antes ya he dicho John Williams, vamos a variar. Y voy a decir que me encanta escuchar a Tchaikovsky. Todas las sinfonías de Tchaikovsky me encantan, las serenatas de cuerda y una pasada. Y dirigir, me he sentido súper cómoda dirigiendo a Elgar en las variaciones Enigma, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza. Este creo que puede ser para los dos. Momento más agobiante en un ensayo o en un concierto. El momento más difícil de dirigir un concierto ha sido cuando he tenido que abandonar las agrupaciones que yo dirigía como titular.
En los dos conciertos, los últimos conciertos, fueron súper difíciles de mantener el tipo y de no llorar y de mantenerme en la música. Emocionalmente fue muy duro. Y bueno, como anécdota para el otro lado, el malo, el de incómodo, pues me pasó en una agrupación profesional que, bueno, fue por falta de confianza, ¿no? De los músicos en mí, en este caso el músico. Es que esta situación pues la he vivido un par o tres de veces y fue que me cuestionó, ¿no? Pero vamos, hubo ahí una reyerta abierta entre el músico en cuestión y yo. Y claro, yo tenía 100% seguro de que lo que estaba pidiendo estaba bien en la partitura, porque aparte fue la obra con la que gané el concurso y me la sabía de memoria. Y tenía absoluta seguridad de que estaba bien lo que yo estaba diciendo. Y el otro que no, que estaba mal, que me fuera a estudiármela, pero eso delante de todo. Aprovecho para hacer una reflexión. Los compositores, cuando han dejado de ser intérpretes de su música, y eso ocurrió en el siglo XX, y está en relación cuando el compositor pierde identidad, porque ya no es el intérprete de su propia música, sino que su música se la tienen que interpretar otros, ¿no? Entonces ya no es el caso de, ya no digamos los antiguos, los Brahms y demás, que salían a tocar ellos sus obras, sino en el siglo XX, Gershwin y Pierre Boulez, que dirigía su música. Es decir, cuando el compositor deja de interpretar su música, pierde identidad. Y entonces pasa una situación muy cómoda en la cual llega, se sienta y le dan la música hecha y no tiene que hacer nada, dejarse querer. En ese sentido, somos unos privilegiados los que hacemos así, ¿no? Yo me autocalifico compositor de mesa de camilla, ¿no? Porque lo escribes allí en tu casa y luego que te lo toque alguien. A ver, no es así. Lo pasas mal y sufres y sobre todo, bueno, los momentos antes del concierto, pues siempre estás con la incertidumbre. Reconoces los pasajes difíciles, los solos que pueden dar problemas y que no cojan el tempo bien o que lo cojan demasiado rápido y que aquello luego tenga que ir ajustándose. ¿Sobre la evolución de las bandas sonoras en videojuegos? Digamos que la evolución ha ido a muchísimo más, porque es una industria que da muchísimo dinero y creo que una salida laboral real. ¿Qué pasa? Que la industria del videojuego, bueno, aquí en España no hay demasiada, por no decir casi ninguna. No lo sé realmente. Pero bueno, que la gran industria está en Japón y en Estados Unidos. Y bueno, lo que me pone triste es que no se usen instrumentos, haya muchas veces que no se usen instrumentos reales, sino instrumentos de base de librería, de audio. Y creo que la composición actual de música de videojuegos es un campo tan enorme y tan desconocido que, bueno, podríamos encontrar ahí a grandes compositores. Yo tuve la suerte de dirigir a Yasunori Mitsuda, que es el compositor de muchas bandas sonoras de videojuegos históricos, Chrono Cross, Chrono Gears, que allí en Japón mueve masas, o sea, tiene conciertos que 20.000 personas viéndole, o sea, una animalada. 20.000 puede ser que me haya pasado, 2.000. Bueno, un estadio enorme lleno de gente mueve masas y realmente hoy es una industria que mueve más dinero que el cine, eso sí que lo sé. Hay más videojuegos que películas y pues va muchísimo más. Y con mucha calidad también, claro. Y última pregunta, así muy sintética, lo más difícil de dedicaros a la música. Yo tengo una dedicatoria de Josep Soler hace muchos años en su tratado de fuga que dice, me desea toda la paciencia y la suerte para dedicarse a la música. Mucha. Una desproporción enorme entre las horas que tienes que poner para lo que luego resulta. Escribir una obra pueden ser muchísimas horas de trabajo y prepararla también, y luego es algo que se evapora en 10 minutos a lo mejor. Entonces, tener una gran resistencia y unas grandes dosis de paciencia, para lo cual hay que amar mucho ese trabajo para entregarle tal cantidad de horas. Y luego tener suerte. No ponerse enfermo el día del concierto, ¿verdad, Isabel? Tener suerte, que también hay que tener en cuenta. Y eso no lo controlamos nosotros. ¿Y para ti, Isabel?
Pues creo que la inestabilidad, hablando de España, porque bueno, la profesión de ser músico, a no ser que pues, te dedique a la docencia y consigas la plaza, es muy inestable. Pero bueno, si hay tantos músicos dedicándose a la música es porque hay más cosas buenas que malas. Así que ánimo a todos y eso, hay que tener suerte, hay que saber dónde ir, saber con quién moverse y tener las cosas muy claras para que por lo menos, aunque tenga inestabilidad, seas feliz. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas. Os quiero dar muchísimas gracias a los dos, a Isabel Rubio y a Juan Durán, que ha sido un placer charlar con vosotros. Y pues eso, muchas gracias por vuestro tiempo y por detallar tantísimo las respuestas, porque yo creo que es una conversación muy interesante para cualquiera que la quiera escuchar. Así que muchas gracias. Un placer, gracias Nada. a ti y gracias a la orquesta. Gracias a vosotros, Elisa, que te está haciendo un gran trabajo, y a la orquesta también. Muchas gracias y esperamos veros pronto en el estreno. Ojalá que sea pronto. Muy pronto, Besos. por favor. Venga, besos. Hasta luego. Chao. Chao, chao.